Catalogado por todo aquel que haya vivido en carne propia la Segunda Guerra Mundial como el sonido más aterrador que puedes escuchar vivo, el sonido de las sirenas de los Junkers Ju-87 Stuka, o como le suelen llamar popularmente las trompetas de Jericó, es de lo más recordado por todos los que tuvieron el infortunio de ser objetivo de estas enigmáticas máquinas de guerra. Por 5 años, civiles, marineros, tanquistas y soldados temieron al instante el chillido generado por estos aviones. Pero ¿qué sentido tenía tener estas sirenas en los Stuka? ¿Cuál era el objetivo de estas? Muchas personas piensan que estas tenían un fin humanitario, dando aviso de que se iba a bombardear la zona con anterioridad, o también se suele pensar que eran simples artilugios para bajar la moral de la tropa regular, siendo estas razones completamente o parcialmente erróneas, y de hecho hay muchas razones más relacionadas con el mismo manejo del avión, así como también puramente estéticas. Hoy responderemos a esta pregunta, y por qué no, también veremos cómo fue evolucionando el curioso sonido emitido por los Stukas a medida que el conflicto iba avanzando. El origen de este sonido provenía de distintas fuentes del avión o incluso de las bombas que lanzaban, cambiando de tono y de origen a medida que el conflicto se iba desarrollando. El Ju-87 sería desarrollado a mediados de los años 30 y vería sus primeros combates en la Guerra Civil Española entre el 36 y el 39, pero este sería más recordado por su rol en la Segunda Guerra Mundial, particularmente en los primeros años de conflicto. Este era un bombardero en picado, diseñado para que el avión se lanzara desde las alturas, cayendo en picado, lanzando bombas sobre sus objetivos, para de esta manera hacer que los ataques fueran extremadamente precisos y repentinos. Estos tenían 2 tripulantes, un piloto que controlaba las ametralladoras delanteras y liberaba las bombas, y un artillero que se encargaba de la ametralladora defensiva trasera, siendo extremadamente importante ya que los Stukas eran aviones considerablemente lentos y eran susceptibles a ataques por detrás. El Stuka era lento, pero estaba equipado con un montón de sistemas de última tecnología diseñados para bombardeos en picado. El más interesante era un sistema que recuperaba el avión automáticamente una vez este estuviera cayendo en picado. Como sabrán, lanzarse en picado, como lo hacían los Stukas, causaba que la tripulación tuviera que soportar fuerzas G realmente fuertes, lo cual podía ocasionar desmayos en los tripulantes. El sistema de recuperación, cuando detectaba que el avión estaba en una altura determinada, nivelaba automáticamente el avión, salvando a la máquina de una muerte inminente, y de esta forma los tripulantes recuperaban el conocimiento una vez el avión estuviese normal. También enfocado a los bombardeos en picados, se desarrolló las sirenas de los Stukas. Estas eran 2 y estaban en el tren de aterrizaje fijo del avión. Esencialmente solo eran una pieza hueca de metal con un pequeño agujero. Al girar las palas de la hélice, el aire circulaba dentro del agujero, causando un molesto chirrido. En los modelos iniciales, las sirenas tenían dentro una pequeña pieza de metal que garantizaba que el sonido solo se produjera cuando el avión caía en picado. La realidad es que la razón de estas sigue siendo un debate muy concurrido el día de hoy. Sin embargo, hay varias teorías generalmente aceptadas. Según testimonios de pilotos sobrevivientes, las sirenas eran para, por la fuerza del sonido, tener conciencia de a qué velocidad iban en picada y de esta manera poder controlar la misma, ya que mientras se apuntaba con la mirilla, el piloto no podía ver los instrumentos de medición. Saber constantemente la velocidad era crucial para la táctica de bombardeo en picada, tanto que justificó la inclusión de las sirenas en los Stuka. No a todos los pilotos les gustaba el sonido de las sirenas. Si el sonido era perfectamente ensordecedor en tierra, ya te imaginarás cómo sonaba para los tripulantes de los Stuka. Pero cuando los Stuka participaron en las primeras misiones de bombardeo en gran escala, los pilotos se dieron cuenta de algo muy interesante, y era el gran desorden e impacto que generaban el ruido de las sirenas en las tropas en tierra. Su uso, a pesar de ser molesto, tenía un par de utilidades bastante interesantes. Sin embargo, hay registros de que algunos escuadrones quitaban estas sirenas, alegando que en realidad hacían que las fuerzas atacadas fueran alertadas pocos segundos antes de lanzar las bombas, dando una pequeña ventana de tiempo para que las defensas antiaéreas les disparasen, además del ya mencionado ruido molesto. Estos escuadrones que quitaban las sirenas de sus Stukas usaron un sustituto para estas. Estos ponían tubos parecidos a silbatos en las colas de las bombas. Se desconoce cuándo exactamente aparecieron estas bombas con silbato, pero ya eran usadas en la batalla de Inglaterra, por lo que fue muy temprano en el conflicto.
siendo los silbidos generados por estas el origen del silbido que las bombas tendrían por más de 60 años en todas las obras de ficción. Con estos silbatos solo se producía ruido cuando las bombas ya fueron lanzadas y el ruido no molestaba a los tripulantes del avión, por lo que el ruido de las sirenas de Jericó, ya sea producido por bombas o por las mismas sirenas, de imprevisto terminaron por tener el objetivo de bajar la moral de las tropas, a pesar de que realmente fueron diseñadas inicialmente como otro instrumento de medición. El efecto desgarrador del sonido de los Stukas causó gran mella en las mentes de las personas que participaron en el conflicto. George Spence compartió una historia sobre su tío que sirvió en el conflicto. Mi tío Ian Clark sirvió en los convoyes rusos durante la Segunda Guerra Mundial. Este estuvo en uno de los peores episodios de la Segunda Guerra Mundial. Mucho después de la guerra, cuando yo era niño en los años 50 y 60, nuestra madre nos advirtió que no habláramos de la guerra si mi tío Ian estaba en nuestra compañía. Esto se debía a que se angustiaba y temblaba visiblemente. Lo que vio en esos convoyes era inimaginable. Ian era un hombre sensible y tuvo que soportar las escenas más espantosas cuando estaba en el mar. Me dijo que eran atacados regularmente por los bombarderos en picado Stuka. Momentos después de hablar con uno de sus compañeros marineros, un escuadrón de Stuka atacó y luego del ataque vio la cabeza de su compañero flotando en el agua. Volvió a casa destrozado y los médicos navales le dieron instrucciones al oficial al mando de Ian. Este hombre no debe ser enviado de regreso al mar durante al menos 6 meses. A menudo pienso en mi tío, era un buen hombre, muy querido por su familia, pero constantemente era acosado por los demonios de su época en estos terribles convoyes. Descansa en paz, tío Ian, Dios te cuidará en el cielo. Kriegsschauplatz Nordafrika. Seit dem 19. November tobt hier eine schwere Schlacht. Stukas starten zum Angriff auf feindliche Panzer und Truppenansammlungen an der libysch-ägyptischen Grenze. Los Stukas tuvieron un desempeño sin igual en los primeros años de conflicto. Sin embargo, a partir de la batalla de Inglaterra y el posterior avance aliado por ambos frentes, los Stukas empezaron a obtener muchas bajas por su lentitud. Las bajas fueron tan abismales que de las 6.000 unidades producidas hasta el final del conflicto, menos de 16 sobrevivieron al conflicto y solo 2 aeronaves en el presente son volables y sobreviven al día de hoy. Durante la batalla de Inglaterra, por el repentino aumento de las bajas de los Stukas, se empezó a desarrollar el que sería el sucesor de este mismo, los Junker Ju-187 Super Stuka. El nuevo diseño era realmente impresionante. Para hacerlo más rápido y por ende menos vulnerable, se eliminó el tren de aterrizaje fijo por uno retráctil. Además, se le hizo una cola que era capaz de girar 180 grados hacia abajo durante el vuelo, de manera que esta dejaba una vista casi total para el artillero defensivo, tan solo conservando las características de ala gaviota de su predecesor. Su velocidad punta era de 400 km por hora, tan solo alrededor de 100 km más que su predecesor. Como podemos ver en el diseño de los Super Stuka, las curiosas sirenas fueron completamente eliminadas, optando más por la opción de bombas con silbatos, más novedosas y con menos problemas como mencionamos antes. Al final, en 1943, se terminó por cancelar el proyecto de los Super Stuka, ya que realmente las mejoras no consiguieron impresionar al alto mando, y estos optaron por conservar el antiguo diseño de los Stukas modernizado, los Stuka Ju-87D y G, pese a que su diseño en sí era de los años 20, claramente estaba completamente desactualizado y pese a sus mejoras, por lo que el sonido de las trompetas de Jericó sonaron hasta el final del conflicto, hasta que el último Stuka fue derribado en la batalla por Berlín.